Esta es una historia real. Cada vez que la cuento, todos en la habitación se quedan con la mirada fija. En el verano de 2020, mis amigos Alex, Violeta y yo decidimos irnos de vacaciones a la montaña. La fiebre de la cabaña nos afectó mucho y estábamos desesperados por salir. Elegimos un estado montañoso y planeamos acampar y hacer senderismo en varios lugares durante una noche. Pensamos que sería divertido reservar una cabaña en el bosque. Los padres de Alex habían alquilado una torre de vigilancia de incendios una vez y les encantó, pero todo lo que pudimos encontrar fue una cabaña junto a una torre de vigilancia. Era barata, limpia y apartada. Emocionados por tener una noche en la que pudiéramos ser tan molestos como quisiéramos, la reservamos. En las semanas previas al viaje, decidimos que sería una gran idea tomar ácido en la cabaña. Violeta trajo una hoja entera en preparación para nuestra llegada, y estaba guardada en su bolso mientras salíamos del camino de entrada para dirigirnos a la cabaña. Recuerdo el nudo en el fondo de mi estómago, como esa sensación dolorosa que me corroyó. Le dije a Alex y a Violeta que no había forma de que pudiéramos tomar ácido esa noche. Violeta se puso bastante enojada. Dimos la vuelta y tuvimos una gran discusión, pero mantuve mi posición. Simplemente sabía que no teníamos por qué estar bajo los efectos de ninguna sustancia esa noche. Finalmente se calmaron los ánimos y nos dirigimos a la cabaña. Estaba aproximadamente a 30 minutos del pueblo más cercano y se encontraba en la cima de la montaña. Contuvimos la respiración mientras girábamos por el camino deteriorado que se espiralaba hacia la cima. No había áreas de descanso ni otros campamentos, solo un largo camino sinuoso que nos llevó a la cabaña en la cima. Nos acomodamos y encendimos un fuego para mantenernos calientes mientras el polvo dejaba paso a la noche. Escuchamos el inconfundible ruido de un motor en el camino y luego vimos el destello de unos faros. Llegó un vehículo utilitario con 3 personas y nuestros nervios se calmaron. Nos sonrieron, nos saludaron y subieron a la torre de vigilancia antes de irse. Habíamos escuchado anteriormente que podía haber visitantes ocasionales en la torre de vigilancia, pero ellos fueron los únicos que vinieron. Apagamos el fuego y nos mudamos al interior. Cocinamos algunos hot dogs hasta que estuvieron tibios. Los comimos rápidamente y nos sentamos en silencio. No sabes lo silencioso que es hasta que estás en medio de la nada. Puedes escuchar cada susurro de las hojas, el susurro del viento entre las ramas. Te acostumbras al ruido blanco de la ciudad, porque siempre hay el zumbido de un aire acondicionado o el rugido tenue del tráfico para concentrarte. Pero aquí, lo más parecido al ruido blanco era el sonido de tu propia respiración. Saltábamos ante cada ruido, demasiado asustados para hablar entre nosotros, y finalmente tuve suficiente. Abrí un par de refrescos con sabor a vino, se los pasé a Alex y Violeta. Luego coloqué un juego de mesa en la mesa entre nuestras literas. No tardamos mucho en relajarnos y finalmente estábamos riendo, divirtiéndonos mucho más sobrios de lo que pensábamos, pero lo suficiente como para ignorar el rugido del bosque. Más tarde recordaríamos haber oído ruidos de fondo, el crujir de una rama o el rugido tenue de un motor. Ninguno de nosotros quería romper el aire de indiferencia entre nosotros, así que lo ignoramos hasta que una mano humana llegó a la ventana entre nosotros y la golpeó como 3 veces. Todos estábamos gritando al instante, y Alex llamó al 911, los puso en el altavoz y me pasó su celular. Agarré tablas del fuego y las pasé alrededor, y Violeta empezó a llamar a familiares y despedirse. Aguanté la respiración y escuché cualquier otro ruido. Quien sea que fuera, o lo que sea, nos había escuchado llamar al 911 y ahora estaba siendo cuidadoso al retirarse en silencio. La policía llegó unos 20 minutos después, lo cual fue afortunado para una llamada de emergencia a la 1 a.m. Y sus perros peinaron la montaña. Nada. Aunque sugirieron que podría haber sido un oso, pude decir por sus caras que no lo creían ni por un segundo. Apenas cocinamos esos hot dogs, ¿y por qué un oso golpearía la ventana cerca de un par de chicos gritando en lugar de la más cercana a la sartén que usamos para cocinar? Además, ¿por qué un oso golpearía la ventana como un humano? ¿Por qué, cuando gritamos, el oso haría una retirada sigilosa? No tenían respuestas, pero tenían una anécdota. Mientras se dirigían hacia nosotros, se encontraron con un automóvil en la base de la montaña, pero esa fue la única señal de vida que vieron. Recuerdo que se me heló la sangre, pero Violeta y Alex estaban demasiado nerviosos para absorber el peso de lo que habían dicho.
y aturdidos por un nuevo horror, el coche de Violeta, debidamente cubierto por nuestro viaje a la montaña, estaba cubierto de huellas de manos. Huellas que no coincidían con las nuestras y tocaban lugares que no habíamos tocado. Recogimos todas nuestras cosas a puñados y las arrojamos dentro, ansiosos por alejarnos de esa maldita montaña. Seguimos a la policía y estuvimos agradecidos por cada bache que nos encontraba más y más lejos de la maldita cabaña. No podía dormir. El pensamiento de ese automóvil en la carretera resonaba en mi cabeza. Recuerda que no había nada más en esa montaña. Era un camino estrecho hasta la cima, sin áreas de descanso ni otros campamentos. Estaba la torre de vigilancia. Tal vez un visitante decidió asustar en una excursión nocturna ligera, pero los chicos de antes habíamos visto sus faros. Quienquiera que haya hecho esto detuvo su vehículo más abajo en el camino y caminó el resto del camino porque no querían ser vistos. Querían silencio y secreto. Quienquiera que haya sido no estaba buscando una broma barata porque habían planeado esto. No creo que alguna vez sepa lo que la persona en la montaña quería de mí, y no sé si fue una broma práctica o el comienzo de un terror nocturno. Estoy agradecido por la perspicacia rápida de Alex al llamar al 911. Me pregunto si nuestro visitante sabía que teníamos servicio porque ciertamente fue una sorpresa bienvenida. Mi amiga Lily tiene una cabaña en un lago en Chiapas, México, y un verano decidió llevarme a mí y a su primo Diego. Habían sido unos días estupendos, y en la última noche, como en las anteriores, fuimos a pescar al lago, que estaba a solo 5 minutos a pie de su cabaña. Eran alrededor de las 7 p.m., y la pesca era perfecta a esa hora. Para llegar a la playa, teníamos que caminar por una pequeña sección del bosque. Durante el día, el sendero estaba ocupado por mujeres que corrían con cochecitos y niños que iban a otra playa cercana. Nuestra playa estaba más aislada y no tenía sendero para llegar. La colina hacia abajo era empinada y resbaladiza, y al regresar teníamos que trepar a 4 patas para llegar a la cima. Nos quedamos en esa playa hasta alrededor de las 8:30, simplemente sentados en la oscuridad, relajándonos. Éramos chicos bastante tranquilos, y en su mayoría nos sentábamos en un tronco charlando. De repente, nos dimos cuenta de que se había oscurecido. Le dije a Lily y a Diego que probablemente deberíamos regresar a casa. Estuvieron de acuerdo, y recogimos nuestras cosas. Era la hora más tardía que habíamos estado en la playa, así que con mi imaginación alimentada por películas de terror, estaba un poco asustado. Caminamos tranquilos y en silencio. Por alguna razón subimos la colina. Le dije a Diego que era bastante espeluznante aquí por la noche, y él hizo que fuera 10 veces peor contándonos una historia sobre unos hombres de montaña que estuvieron por la zona en los años 60. Básicamente, eran hombres que vivían en el bosque y pertenecían a una especie de culto. Dijo que habían asesinado a personas en toda la zona para su culto, y que algunos de ellos aún estaban alrededor. Internamente estaba histérico y aterrado, pero externamente básicamente le dije a Diego que se callara y dejara de intentar asustarnos. Mientras cruzábamos el sendero, Diego miró a nuestra derecha por alguna razón. Se detuvo en seco y parecía asustado. Lily le dijo que dejara de ser estúpido, y los dos comenzamos a trepar la parte más empinada de la colina a gatas. Diego nos agarró a ambos del brazo con fuerza y nos hizo mirar hacia donde él estaba mirando. Al principio, no pude ver nada, y solo quería llegar a casa, pero luego mis ojos se ajustaron y vi a un hombre grande, asumiendo que era un hombre que se tambaleaba hacia nosotros bastante lentamente. Quién sabe cuáles eran sus intenciones, pero siendo niños, entramos en pánico y trepamos la colina tan rápido como pudimos. Se acercó bastante a nosotros hasta que finalmente llegamos a la cima y corrimos cruzando la carretera hacia la cabaña. Al principio suena bastante inocente, pero todos teníamos un profundo sentimiento de temor cuando lo vimos en ese sendero. No sentí que tuviera buenas intenciones. Una vez que llegamos a la cabaña, arrojamos nuestras cosas al porche y corrimos hacia la puerta principal. Por supuesto, estaba cerrada con llave, pero había un golpe secreto que la familia nos había mostrado para asegurarnos de que la persona en la puerta fuera un miembro de la familia o un amigo. Era un ritmo bastante complicado, y tanto Lily como Diego golpearon la puerta con el golpe familiar.
Recuerdo que solo miraba alrededor tratando de ver si el tipo nos había seguido, pero no vi nada. Nos dejaron entrar y, en pánico, les contamos a los adultos toda la historia. Dijeron que probablemente era solo algún tipo que probablemente hicimos sentir mal. No estábamos de acuerdo, pero nos sentimos seguros en la cabaña cerrada con los adultos. La cabaña tenía un sótano con salida, básicamente, como una historia inferior, no un sótano espeluznante. Tenía una puerta y ventanas donde Lily y yo dormíamos en literas. Bajamos para ponernos el pijama y, después de unos 5 minutos de calmarnos juntas, escuchamos el golpe familiar. Pensé que era Diego tratando de entrar por la puerta de la escalera, así que dije, «Entra», pero no hubo respuesta. Sucedió de nuevo, pero esta vez nos dimos cuenta de que venía de la ventana exterior. Lily y yo nos pusimos completamente blancas y nos miramos con esa horrible sensación de terror en el estómago. Sucedió nuevamente, pero un poco más frenéticamente. Ambas corrimos hacia la puerta de la escalera y subimos corriendo a la sala de estar, donde estaban la familia de Lily y Diego. Les contamos a todos lo que habíamos escuchado entre lágrimas de pánico, y Diego bajó para escuchar. Dijo que definitivamente era el golpe familiar. Mientras el tío de Lily, su hermano mayor y su primo mayor reunían linternas para salir y buscar al acosador, lo escuchamos nuevamente, pero esta vez en la puerta principal. Todos miraron la puerta y se agruparon juntos. Sucedió una vez o 2 veces más, y finalmente el tío de Lily decidió llamar a la policía. Dijo, «No estoy seguro de cuáles son sus intenciones, pero hay alguien intentando entrar en mi cabaña». La golpiza continuó durante otros 2 minutos aproximadamente, y finalmente se detuvo. 5 minutos después de la llamada, la policía apareció con un reconfortante golpeteo fuerte, y el policía gritó a través de la puerta para asegurarse. Lily y yo miramos por una ventana y vimos a otros policías buscando al acosador. El policía nos preguntó a los 3 niños qué pasó en el bosque, y le contamos toda la historia. Nunca encontraron a nadie, pero esos golpes en la puerta se quedarán conmigo para siempre. El oficial dijo que probablemente era solo algún tipo retorcido que quería asustar a algunos niños, pero lo que más me inquietó fue el hecho de que la persona se sabía de memoria el complicado golpe familiar. Los 3 dormimos en el suelo juntos esa noche. Fue una noche a finales de noviembre en Jalisco, Guadalajara. Tenía alrededor de 7 u 8 años y a mi padre se le ocurrió llevarnos a todos a una cabaña que iba a alquilar. A mi madre le pareció una excelente idea para que mi hermana, mi padre, mi madre y yo pudiéramos fortalecer nuestros lazos familiares. Así que alquilamos una cabaña por unos días y nos tomamos el viernes libre para llegar con anticipación. No tenía problema con eso. Cuando llegamos estaba bastante frío, casi diciembre, así que tenía sentido que hiciera tanto frío. Nos instalamos y decidimos dónde dormiríamos. Cenamos, nos preparamos para dormir y pensábamos en lo que haríamos al día siguiente. Llegamos un poco tarde, así que no pudimos hacer mucho el primer día. Sin embargo, esa primera noche escuché ruidos afuera, como pasos. Miré por la ventana y no vi nada, así que asumí que debía ser un animal y traté de volver a dormir. Pero unos 15 minutos después volví a escucharlo. Desperté a mi hermana, que tenía alrededor de 11 años en ese momento, y ella también lo escuchó. Nos acercamos a la ventana y vimos algo afuera. No estábamos seguros de qué era, así que decidimos que era mejor no hacernos ver y volvimos a dormir. Tuve problemas para conciliar el sueño esa noche, al igual que mi hermana. Cuando nos despertamos, mi madre estaba adentro preparando el desayuno y mi padre estaba afuera. Le pregunté a mi madre si podía salir con mi padre, y ella me dijo que sí, mientras mi hermana esperaba adentro a que mi madre terminara de preparar el desayuno. Salí y vi a mi padre hablando con un hombre, un tipo bajo y regordete, con la cabeza rapada y con una gorra de veterano. Parecía muy nervioso, incluso a pesar del frío. Estaba sudando mucho. Me acerqué a él con mi padre y mi padre le dijo, «Este es mi hijo», y le dio mi nombre. El hombre me miró y dijo, «Hola, encantado de conocerte, chico, mi nombre es Eduardo». Sonrió y me miró. Yo también sonreí y le devolví el saludo. Quizás fue un poco descortés, pero solo era un niño, así que le pregunté, «¿Pareces asustado? ¿Estás bien?». Tosió y respondió,
Oh, sí, estoy bien. Solo estoy pasando por el síndrome de estrés postraumático porque soy un veterano, como si no fuera evidente con la gorra que llevaba. Pero parecía normal. Luego mi padre pareció llevarse muy bien con este tipo. Y al principio supongo que también me agradó. Le contó a mi padre que también había alquilado una cabaña con su familia y que estaban muy cerca de nosotros. Así que decidió presentarse. Mi padre lo invitó a desayunar y se quedó. Y todo fue normal. Después, salí a jugar con mi padre y Eduardo. Mientras jugaba afuera me caí y me raspé la rodilla, así que empecé a llorar. Mi padre estaba adentro en ese momento, en un mal momento para él, ya que mi madre lo llamaba, así que corrió hacia adentro mientras yo estaba afuera con Eduardo. Eduardo corrió hacia mí y me dijo que fuera con él a su cabaña porque tenía vendas. Estuve de acuerdo y lo seguí. No era muy listo. Hablamos sobre mis pasatiempos y le conté sobre los videojuegos que jugaba y cosas así. Luego las cosas se pusieron extrañas. Me preguntó mi número de calzado y mi edad. No sabía mi número de calzado, así que se lo dije, pero le dije mi edad. Se rió un poco y dijo algo así como, bueno saberlo. Además, su cabaña no estaba cerca de la nuestra. Estaba bastante lejos, al menos a 20 minutos a pie. Estaba cansado y ya no valía la pena conseguir la venda, pero aún así decidí seguir caminando porque ya había caminado demasiado. Entramos a la cabaña y me dijo que entrara primero. Tan pronto como entré me di cuenta de algo. No había nadie. No había familia. Le pregunté dónde estaba su familia y no respondió, como si no me hubiera escuchado. Luego cerró la puerta y empecé a sentirme asustado. Me dijo, vuelvo enseguida con la venda, chico. Y se fue a la cocina, sacó una de algún lugar y luego volvió y me dijo que me sentara y que me la pondría. Me senté, me la puso y, además, sostuvo mi pierna con la otra mano y la acarició arriba y abajo diciéndome, eres bastante musculoso, chico, me gusta eso. Me asusté y me levanté de inmediato. Me preguntó qué pasaba y le dije que nada y que mi pierna se sentía mucho mejor. Luego dije que pensaba que mis padres estarían muy preocupados por mí y que debería volver rápidamente, pero él insistió en que me quedara un poco más y comiera allí. Realmente no quería, pero estaba solo, y si corría no creo que pudiera encontrar el camino de regreso a la cabaña. La puerta también estaba cerrada, así que simplemente estuve de acuerdo y decidí comer con él y terminar rápido. Me preguntó cuánto pesaba y adiviné alrededor de 45 kilos. Luego tuvo una sonrisa en el rostro, asintió y dijo, peso perfecto. Le pregunté qué significaba eso y simplemente siguió sonriendo. Fue muy extraño y me di cuenta de eso cuando le pregunté si podía irme. Me dijo que, sabiendo que las cosas acababan de empezar y que no debería perderme la diversión. Tenía un tono extraño cuando decía eso. Luego escuché un fuerte golpe proveniente del dormitorio, que era una puerta cerrada. Eduardo se levantó y parecía enojado. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Lo escuché gritar, «¿Te dije que te movieras? No te vayas, tengo compañía» o algo así. Luego salió con una sonrisa en el rostro y cerró la puerta lentamente. Lo siento por eso, era solo mi esposa. Está muy enferma y no puede estar cerca de visitantes hoy. Sonreía mientras decía eso. Además, realmente quería irme y miré alrededor de la habitación y noté que había ropa por todas partes. Estaba muy desordenado. Debió haber estado viviendo allí. En ese momento, su esposa salió de la habitación y dijo, «Tengo hambre». En este punto, el hombre parecía molesto y gritó, «Vuelve allí». Su esposa estaba extremadamente pálida, parecía que había estado llorando mucho. Olisqueaba y tenía círculos rojos alrededor de los ojos. Me miró y volvió a entrar en la habitación. Le pregunté dónde estaban sus hijos y no respondió. Me dijo que tenía ropa de niños que quería que probara. Y eso fue lo último que soporté. Tenía que salir de esa situación y no sabía cómo. Empecé a llorar y luego él me abrazó. Me dijo que todo estaría bien, que no iba a pasar nada y que solo probara la ropa. Entró en la habitación de atrás y pensé que sería el momento perfecto para irme. Desbloqueé la puerta y traté de salir lo más silenciosamente posible. Ni siquiera me importaba si me perdía, simplemente no quería correr más riesgos con Eduardo, si es que ese era realmente su nombre. Tenía la sensación de que había estado mintiendo. Después de todo, mintió sobre tener hijos, así que quién sabe qué más habría mentido. Estaba en el bosque tratando de encontrar el camino de regreso. Todavía estaba cerca de su casa, lo suficientemente cerca como para escuchar sus gritos.
Lo escuché gritar cosas a su esposa, algo así como, ¿dónde demonios se fue? Seguramente lo dejaste ir. Podría haber jurado que lo escuché llamarla con algunos nombres desagradables un par de veces. Entonces sucedió. Me detuve en seco. Escuché pasos. Fui y me escondí detrás de un árbol y miré en su dirección y allí estaba. De pie afuera y parecía estar buscándome. Estaba lo suficientemente lejos como para verlo apenas, pero podía decir que me estaba buscando. Luego salió al bosque y lo escuché gritar. «Chico, está bien, puedes volver ahora. No tienes que probarte la ropa y tengo juguetes en mi cabaña. Todo lo que tienes que hacer es volver». Empecé a correr. Solo corrí tan rápido como pude en línea recta con la esperanza de encontrar a alguien de mi familia. Estaba corriendo lejos y pensé que escuché gritos, pero no me detuve a escuchar. Después de aproximadamente 1 hora de correr, finalmente vi una cabaña. Era mi cabaña. Corrí hacia ella y mi padre estaba afuera buscándome. Corrí hacia él llorando y le dije que Eduardo no era una buena persona y que era realmente extraño y cómo estaba tocando mis piernas y cosas así. Mi padre llamó de inmediato a la persona a la que le alquiló la cabaña. Mi padre me miró y me dijo que nunca siguiera a un desconocido nuevamente. Salimos inmediatamente ese día y pedimos un reembolso al día siguiente. El tipo que las alquilaba se disculpó, y el dueño de las cabañas llamó a la policía y fueron allí y revisaron la cabaña y no encontraron a nadie, ni siquiera a su esposa. Todavía estaban todas las ropas y pertenencias de Eduardo allí. Eso es lo que nos dijeron, pero nada realmente sucedió después de eso. Hicieron preguntas y se fueron y nunca nos llamaron ni nos dijeron nada más sobre él. Eduardo probablemente no era su nombre real y probablemente no era un veterano. Solo quiero saber qué le sucedió a él y a su esposa, y cómo consiguió esposa en primer lugar, y cómo y por qué vivía en esa cabaña. Parecía haber vivido allí durante un tiempo. Supongo que se fue porque pensó que la policía vendría tras él ya que no alquiló la cabaña. Muchas preguntas que nunca obtendrán respuestas.